pensó, si Ramos Alú va al Consejo General, bueno, el efecto sería devastador y en efecto lo va a hacer, porque si la OEA invita a Ramos, Ramos va a ir y va a decir la verdad de los venezolanos. Sobre el otro tema que me preguntaste, el cuento de los pesubistas de que 10.000 muertos firmaron en la solicitud del referendo revocatorio. Miren, señores, si ustedes quieren saber si los que firmaron eran muertos, marcianos, venusianos, lo que sea, chicos, vamos a la validación presencial. Ese es el mecanismo que existe en el reglamento. Validación presencial de la firma. Llega Carlos Croes, se llega al punto de validación, pone su huella dactilar en la máquina capta huella y dice, sí, yo soy Carlos Croes y quiero que se active el referendo revocatorio. Si está muerto, si es marciano, si es cualquier otra cosa, ahí se va a saber. Pero yo sí quiero decir lo siguiente. Aquí, quienes han puesto a firmar extranjeros y a votar extranjeros, muertos, de todo, ha sido el gobierno. Es más, hay incluso decretos, leyes y hasta cancilleres que fueron supuestamente designados con la firma de un muerto. Eso no se trata de la oposición. Nosotros somos gente seria. A nosotros nos pidieron 195.000 firmas. Recogimos 2,5 millones y entregamos 1.850.000. Otra cosa, se ha venido hablando mucho de diálogo y hay como una especie de confusión a nivel de opinión pública sobre si es cierto que hubo o no reunión de diálogo entre gobierno y oposición en Santo Domingo, concretamente en Punta Cana. Te digo esto porque el día siguiente, en el programa Martes con Maduro, el presidente dijo, estoy dispuesto a ir a ese diálogo tipo dominicana para plantear nuestro punto de vista, que ellos planteen lo suyo. ¿En qué etapa estamos de ese diálogo? ¿Hubo o no hubo diálogo? ¿Habrá o no habrá diálogo? Fíjate, en primer lugar, para decirte una posición de principio, como tú sabes, yo no soy candidato a nada ni lo pienso ser y por eso puedo decir las cosas con absoluta claridad sin temor a estar perdiendo votos. Yo creo que el diálogo está en el ADN de los demócratas. Así como el proyecto autoritario tiene en su ADN pólvora y sangre, en nuestro ADN está el diálogo. Por eso yo siempre estaré abierto a la promoción de un diálogo que sea útil, efectivo, un diálogo genuino, para empezar por ahí. ¿Qué pasó en Santo Domingo? Ya está claro. Y está claro no porque lo dijo la MUD, está claro porque la prensa dominicana y el comunicado oficial de UNASUR dijo que se han producido reuniones alternativas, separadas, entre los mediadores y cada uno de los bandos. Entre los mediadores y la oposición, entre los mediadores y el gobierno, pero jamás hubo una reunión gobierno-oposición. Eso, desgraciadamente, nosotros tenemos una canciller y nuestra canciller fue desmentida de esa manera por el comunicado oficial de UNASUR. ¿En qué estado está el diálogo? Bueno, está en un estado interesante porque la resolución de la OEA es un espaldarazo a esa iniciativa de diálogo. A nosotros nos parece que si ese diálogo tiene agenda clara, compromisos claros de presentar resultados y la presión internacional y nacional suficiente para que esos compromisos sean efectivamente concretados, mira, podría ser muy interesante, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. ¿Cuál tiene que ser el primer acuerdo de ese diálogo? Referendo. Pero no ha habido gestión de los mediadores en este sentido, de que en vez de reunirse por separado, se reúnen juntos. Es muy probable que al día siguiente en que este programa sea emitido, el lunes 6, se produzca un nuevo encuentro y es posible que allí haya efectivamente interacción directa entre los dos sectores. Eso es perfectamente posible, pero repito, aquí el problema no es simplemente vernos las caras por vernos las caras, no es simplemente saludarnos por saludarnos, no, vale, tiene que haber una agenda. Nosotros hemos planteado una agenda que, por cierto, se aprobó en ese encuentro preliminar. El primer punto es la resolución de la crisis a través de la palabra del pueblo, es decir, el referendo revocatorio. Un punto demasiado importante, el tema de la libertad de los presos políticos. Un tercer punto crucial, la atención a las víctimas de la crisis humanitaria. Mientras Maduro pierde tiempo miserablemente diciendo, aquí no hay crisis humanitaria, aquí lo que hay es una guerra económica inducida, están muriendo niños venezolanos por falta de medicinas, literalmente muriendo. Entonces, ese es el tercer punto. Y el cuarto punto, el respeto a la Constitución, el respeto a la Asamblea Nacional. Ustedes, si irían al diálogo, tú como de la MUD, el revocatorio sería punto de honor. Para nosotros es punto de honor la resolución de la crisis a través de la palabra del pueblo, a través de la consulta al pueblo. Te estoy preguntando, revocatorio, ¿es punto de honor? Eso se llama referendo revocatorio, claro que lo es. Y referendo revocatorio este año. Referendo revocatorio en el 2016. Okay. La iglesia dice que no está muy de acuerdo con Samper. ¿Tú qué piensas de Samper y UNASUR?
Yo hablé con mis amigos de la Iglesia Católica, ellos me refirieron que esa fue una declaración de un eh, particular casi, de un vocero no autorizado. Yo después escuché al cardenal Jorge Urosa Sabino diciendo que más bien exhortaban a que se llegara al diálogo y que el diálogo diera resultados. Yo me atengo a la definición que dio la conferencia episcopal. Ellos decían, diálogo sí, pero un diálogo útil, y eso significa con agenda, con mediadores claros, bien definidos, con compromiso por parte de los actores de pasar de las palabras a los hechos. Diálogo es eso, diálogo genuino, con resultados. ¿La oposición ha renunciado a las marchas? No, en lo absoluto. No se trata de eso. Hemos dicho con claridad que es necesario combinar la protesta política... Después de las prohibiciones al CNE y al TCJ. Ese es un derecho constitucional. La Constitución establece la libertad de tránsito y el derecho a la manifestación pacífica. Esos son derechos constitucionales que no pueden ser anulados simplemente por el miedo, por el pavor que Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro le tengan a la presencia del pueblo en la calle. Entonces, eso está claro. Ahora, ese derecho se ejerce de manera sobria y firme. Es decir, por un lado hay convocatorias políticas que se van a seguir haciendo y por otro lado una cosa muy importante, el respaldo a la movilización del pueblo en defensa de sus derechos sociales y económicos. Lo que pasó en Catia esta semana, lo que pasó en Petare esta semana, lo que pasó en Barinas, en el municipio Pedraza y el municipio Obispos, lo que pasó en Maracaibo, lo que está pasando a cada rato en todo el país, un pueblo protestando porque no hay comida, porque no hay alimentos, porque no hay agua, porque no hay luz. Esa movilización tiene una significación política, un país que quiere cambio. Aquí el partido más grande, hermano del alma, es el partido del descontento. Ese partido del descontento está movilizado y afortunadamente tiene también una expresión política, que es la Mesa de la Unidad Democrática. Ese descontento en una situación de confrontación electoral va a votar por un partido, va a votar por oposición, va a votar por la MUD. ¿Tú te acuerdas que más o menos esta pregunta se decía 3, 4, 5 meses antes de las elecciones parlamentarias? Porque habían analistas muy sesudos que decían, sí, hay malestar social, pero no es capitalizado por la oposición y bla, bla, bla. Y le metimos casi 8 millones de votos por el pecho y sacamos 112 diputados. Repito, el partido del descontento es inmenso y está integrado por toda la oposición y por casi todo el pueblo chavista. Y ese partido del descontento tiene una expresión política y electoral, que es la Unidad Democrática. Ahora, yo quiero decir a los que estén pensando neciamente en obstruir las salidas democráticas, si vamos a una elección, la van a perder, absolutamente las van a perder, pero si obstruyen la elección, lo van a perder todo, porque el cuadro del país hoy es muy distinto al de hace 20, 25 años. Que nadie se imagine la convulsión social del futuro como una repetición del Caracazo del 89. Si aquí llegara a haber una convulsión social, sería muchísimo peor. Ustedes, señores del gobierno, han permitido que en este país haya hoy más de 20 millones de armas ilegales. Ustedes han permitido que aquí prácticamente todo el mundo esté armado, menos yo, que yo ni corta uñas uso. Pero en este nuevo cuadro, una explosión, bueno, eso sí, ese instrumento sí lo uso cada vez que puedo. Esa situación entonces transforma la protesta social en un evento